se originan de vasos sanguíneos los podemos organizar en tres grupos principales: benignos, sarcoma de Kaposi y tumores malignos. Claro, siempre hay algunos que tienen ciertas características que nos hacen dudar si realmente el tumor es benigno, y son los que acomodamos así como indefinidos o limítrofes o bordes. Si se fijan, esta es una lista, esa tablita, la 10.5, es una lista simplificada de los tumores que se pueden incorporar en vasos sanguíneos. La verdad es que es una lista más extensa, pero ahí la resumieron. Entonces, ¿de dónde se pueden originar? Tenemos que saber qué componentes tiene un vaso sanguíneo. Entonces, en el vaso sanguíneo que dijimos que hay células endoteliales, células musculares. Hay otro componente que nos faltaría, que es muy específico de ciertas zonas solamente, que son células musculares, pero que están especializadas en otras cosas que normalmente no pensamos, como por ejemplo en la bifurcación de la carótida tenemos quimioreceptores, no sé si se acuerdan, y varoreceptores. Entonces, esos son células que les llamamos células glómicas. También están en los dedos. Estas células glómicas nos ayudan a percibir temperatura y otros cambios. Entonces, los tumores benignos pues van a estar compuestos de canales vasculares que se ven normales aparentemente, y que pueden estar llenos de sangre o llenos de linfa, dependiendo de lo que tengan del origen del tumor. Y los tumores malignos, pues obviamente, como ya lo hemos visto en otras clases, van a tener atipias citológicos, o sea, van a ver con diferentes grados de atipia dependiendo de la mejor mi quito de chiste. Ya no sirve ese cambio, deberíamos de recortarlo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con algunas patologías que no son exactamente, o a veces no dentro de lo que consideraríamos tumores, que son las ectasias vasculares. Cuando hablamos de ectasia vascular, es una vasodilatación, ¿okay? Entonces, realmente no todas las ectasias vasculares van a ser tumores. Vamos a estar dando la clase de manera interesante. Lo voy a llevar más. Muy bien. Entonces, de las ectasias vasculares, algunas pueden estar distribuidas de esta manera. Si se fijan, el niño nació con una mancha roja que a veces le llaman mancha de vino oporto, que es un vino que, no sé, debe venir de Portugal o algo así. Pero es una mancha de color vino. ¿Sí? Estas lesiones son benignas, y es lo que alguna vez comentamos de que los romanos decían que se presentaba era porque había sido besado por los ángeles. De hecho, tengo ahí un conflicto con el concepto de ángel y cómo lo adaptamos los griegos y romanos. Muy bien. Cuando vemos que la mancha sigue un recorrido que es el mismo recorrido del nervio trigémino, en algunas ocasiones lo podemos asociar a síndrome de Sturge-Weber, donde vamos a tener lesiones en el sistema nervioso central que pudieran llegar también a causar convulsiones en el paciente. En algunas ocasiones pueden ser tan graves, digamos, esas malformaciones que está teniendo la piel también las puede tener en el sistema nervioso central, y entonces puede tener alteraciones ahí. Puede tener hemiplegias o algunas otras problemas. Tenemos otro tipo de lesiones que son telangiectasias en araña. Y entonces, pues, si se fijan, es muy parecido a una araña, el centro es más grueso. Realmente no son neoplasias tampoco, sino son dilataciones nuevamente. Estas, pues, generalmente no significan mayor problema para el paciente, no tienen mayor repercusión, y pues, nomás es algo estético que vamos a estar viendo. Y finalmente tenemos telangiectasias que les llamamos telangiectasias hemorrágicas hereditarias, donde hay un trastorno del factor plasmático beta. Y entonces, estas se van a presentar en pacientes ya ancianos, y probablemente ustedes han visto algún ancianito o alguien ya grande que tenga
de lesiones. ¿Sí? Mientras más grande y más piel blanquita tienen, más fácil es detectarlos. Y hasta parece que se van a romper. Y sí, en algunas ocasiones, como la piel es frágil, el vaso sanguíneo está fuerte, se pueden llegar a romper. Pero pues, son arterias generalmente, o pueden ser venas también que están dilatadas. Normalmente no tiene mayor repercusión que el sangramiento operal. Otro tipo de lesiones son los hemangiomas. Hay una gran cantidad de hemangiomas. La verdad es que uno agarra el libro y tenemos una clasificación muy larga de hemangiomas, pero al final de cuentas hemangioma es un hemangioma. Estos son tumores verdaderos que están compuestos por vasos sanguíneos. Entonces vamos a ver la lesión histológicamente como una proliferación de vasos sanguíneos que están llenos de sangre. Tenemos varios tipos. Por ejemplo, el que están viendo aquí ustedes es un hemangioma que le llamamos hemangioma lobular capilar, y de hecho en algunas ocasiones el hemangioma lobular capilar también se le llama granuloma piófilo. Entonces da la misma darle cualquiera de los dos nombres, hemangioma lobular capilar o granuloma piófilo. Estos generalmente están asociados a algún traumatismo. Entonces, si se fijan, está en la orilla de la lengua, en el reborde de la lengua, y generalmente es porque el paciente se está moviendo constantemente y ese traumatismo puede originar este tipo de tumores. Tenemos otros hemangiomas que se llaman hemangiomas juveniles, que son los que presentan los niños que nacen con las manchitas rojas, y que les digo, conforme pasa el tiempo, estos generalmente van a involucionar y pueden llegar a desaparecer, inclusive si uno tiene mucha suerte. Y si no, pues quedan como un detalle característico que no nos debería de molestar. Sea cual sea de estos hemangiomas, lo que vamos a ver es proliferación de vasos sanguíneos que se ven benignos, y hasta ahí. Cuando son granulomas piógenos o hemangiomas capilares que están asociados al traumatismo, también pudiéramos llegar a ver alguna célula inflamatoria. Otra característica, fíjense, esa que está en el dedo también es un granuloma piógeno, probablemente por algún traumatismo que sufrió en el dedo del paciente, y cuando lo vemos histológicamente tienen lóbulos de proliferación vascular, por eso se llama lobular capilar. Y lo otro que es bien clásico es que hace un collarete de epidermis rodeando la base de la lesión, como si tuviera cuellito. Entonces, eso es bien característico. Si nos acercáramos, que creo que no tenemos, sí, está, podemos ver que hay una gran cantidad de células inflamatorias. Mientras más joven el hemangioma, más células inflamatorias va a tener. Pero pues nuevamente estos, pues si se les lleva un paciente y tiene el antecedente de traumatismo, tal vez no se acuerda, que muchas veces no se recuerda, pues nomás es hacer cirugía, quitarlo y se curó. No tiene mayor repercusión. ¿Eso se hace cirugía? Pues sí, porque le va a molestar al paciente. Sí, igual el de la lengua normalmente le quitan los... ¿Cómo se llama? Dentistas. Los hemangiomas capilares pueden estar presentes en personas que sufren epilepsia, convulsiones, porque porque se muerde. Sí. Pudiera ser. Sí. O sea, ¿cuál? Es una persona que mastica chicles, se muerde cada rato la lengua. A veces se presentan en el embarazo también. Curiosamente. No sé por qué. Es una patología que no se usa en el embarazo. Luego lo vamos a ver en otro capítulo. Muy bien. Otro tipo de hemangiomas que tienen una repercusión clínica más importante son los hemangiomas cavernosos. Siguen siendo tumores benignos, solamente que, como su nombre lo dice, el espacio sanguíneo es más dilatado, o sea, hace como cavernas, podemos decir. Y entonces eso hace que haya un riesgo mayor de sangrado. Otra característica es que esto no va a evolucionar a diferencia de los hemangiomas juveniles. Entonces el paciente, a veces puede ser una paciente, por ejemplo en el hígado, es frecuente que por acción de las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, las mujeres pueden llegar a tener un hemangioma cavernoso y crezca por el uso de anticonceptivos o otras cosas. Entonces cuando son muy grandes, la preocupación principal es que por algún golpe se vayan a romper y vayamos a tener un sangrado importante. Otro problema que pueden tener es que presenten trombosis. De hecho, aquí estamos viendo una biopsia de piel gruesa, si se fijan, tiene un estrato córneo bastante grueso, entonces puede ser manos o pies. Y en la parte inferior, donde tenemos el tejido celular subcutáneo, tenemos una proliferación de vasos sanguíneos muy dilatados, y de hecho aquí tiene la formación de un trombo. Entonces, este es un hemangioma, pero es un hemangioma cavernoso.
Se pueden asociar a síndrome de von Hippel-Lindau y entonces podríamos buscar también el paciente con lesiones al cerebro, tallo encefálico, retina, páncreas, hígado, como, o sea, hemangiomas cavernosos en estas zonas. Y también el síndrome de von Hippel-Lindau está asociado a carcinoma de células renales, variedad de células claras, entonces también pueden tener tumores renales malignos. Lo que están viendo arriba es una biopsia gástrica, probablemente de antro, y entonces ustedes pueden ver ahí los canales vasculares bien dilatados que se están presentando. Esta otra no me acuerdo dónde era, porque era grasa solamente, y nuevamente vemos otro hemangioma cavernoso como un tumor con espacios vasculares muy dilatados y muy llenos de sangre. ¿Okay? Entonces son benignos. La única preocupación, ¿cuál es? De sangre. ¿Okay? El equivalente son los linfangiomas, pero como su nombre lo dice, ya tienen una idea que viene de vasos linfáticos y no vasos sanguíneos. Entonces, una de las características histológicas es que no vamos a ver sangre en el tumor. ¿Sí? Vemos espacios vasculares, pero están llenos de material proteináceo, linfocitos, y lo otro es que pudiéramos llegar a ver algún linfocito o algún macrófago, pero principalmente linfocitos pueden estar apareciendo ahí. Son lesiones, cuando son simples, que les llamamos linfangiomas capilares, van a ser pequeños, pueden estar en áreas donde esperamos que haya normalmente tejido linfoide, que son áreas más específicas porque no todo el cuerpo está llenísimo de tejido linfoide grande. Y bueno, pues ya las características que dije. El que nos preocupa, uno que llama la atención, son los linfangiomas cavernosos, que también los llamamos higromas císticos. Estos son linfangiomas que crecen bastante grandes, generalmente se presentan en niños, en edades pequeñas, o sea, puede ser un bebé de 2 o 3 meses que empieza a desarrollar un linfangioma. Y llegan a crecer tanto que pueden obstruir o molestar al bebé, inclusive si crecen demasiado, pueden llegar a comprimir estructuras adyacentes. ¿Es benigno o maligno? Es benigno. Obviamente es benigno. El problema es que está causando molestias por el efecto de masa, pero no invade estructuras adyacentes, no da metástasis, entonces no es un tumor maligno. Entonces, ¿cómo lo curamos? Quitando. ¿Sí? Entonces, este niño necesita ir para cirugía, si no va a vivir toda la vida. Cuando lo vemos histológicamente, espacios vasculares muy dilatados, con ausencia de eritrocitos, solamente material proteináceo, que es la linfa, a final de cuentas, y como es asociado al tejido linfoide, podemos ver este tejido linfoide dentro o fuera de los capilares, que es uno de los vasos que estamos viendo. Otro tumor son los tumores glómicos, también se conocen como glomangiomas. Tienen dos localizaciones típicas, aunque se pueden presentar en otras zonas del cuerpo, pero lo más típico es debajo de las uñas, y generalmente es más frecuente en mujeres, y en la bifurcación de la carótida, ¿sí? Porque ya dijimos, ahí está un cuerpo glómico que puede originar este tipo de tumores. Generalmente en la clínica tienen algo muy característico, son debajo de la uña y duelen. Entonces van a presentar algún tumorcito debajo de la uña que le está doliendo al paciente. Casi no se nota, pero el paciente les va a decir, y entonces ustedes cuando toquen el paciente van a sentir una bolita y el paciente le va a doler. De hecho, le va a estar doliendo constantemente. En esta imagen ya retiraron la uña, entonces lo que queda es un brillosito, no es uña, le llamamos lecho unguial. Y de hecho, cuando ustedes lo vean en cirugía, una lesión del lecho unguial hay que tener mucho cuidado porque si ustedes no reparan bien el lecho unguial, la uña ya no va a crecer de la misma manera. ¿Sí? Entonces, cuando hay un daño a la uña, hay que vigilar que el lecho unguial esté bien y si no, hay que suturarlo y repararlo. En este caso, pues se detecta aquí el tumor en el lecho unguial, se hace una incisión, se saca el tumor y luego se sutura y si está bien reparado, la uña vuelve a crecer como si no. ¿Okay?
Obviamente, como son benignos, pues al quitarlos está curado el paciente. Y son tumores bien circunscritos. Si se fijan, que cuando hacemos un mayor aumento, vamos a ver que son células redonditas con un núcleo redondo, chiquito. Pueden tener nucleolo, pero es un nucleolo que le llamamos nucleolo inconspicuo, que quiere decir que pues, se ven normal. Son positivos para marcadores de músculo liso, como lo es actina de músculo liso, y a veces pueden tener algunas células alrededor que son positivas para ese sitio. Y luego pasamos a otro tumor que realmente no es un tumor en sí, que es la angiomatosis basilar. Está causado por infección por Bartonella, principalmente Bartonella henseleana. Y entonces lo vamos a ver en pacientes que están inmunosuprimidos. Generalmente, si lo vemos, tenemos que pensar que el paciente tiene VIH. Entonces se transmite igual que la enfermedad por arañazo de gato, por un arañazo de gato. Y la lesión, clínicamente, si ustedes ven un paciente con una lesión así, además de pensar en angiomatosis basilar, tienen que pensar en sarcoma de Kaposi, porque las lesiones son muy parecidas clínicamente, ¿sí? Son lesiones nodulares con un color rojo, soy bien malo para describir colores, pero es un color rojo oscuro, marrón, y normalmente son elevadas. Una vez que hacemos una biopsia y que vemos histológicamente la lesión, se ve con mucha atipia, se ve muy fea y entonces parece un sarcoma de Kaposi. Entonces, la manera de llegar al diagnóstico es sospecharlo, y si yo sospecho que pudiera ser una angiomatosis basilar, lo que voy a hacer es pedirle una tinción para ver espiroqueta, que se llama tinción de Martin-Starling, y que también hace que sean visibles la Bartonella henseleana. Las tinciones de plata funcionan para ver esto. Una tinción de plata. Pregunta de examen, Martin-Starling. Muy bien. ¿Tinción de qué? Starling. Martin-Starling. Martin-Starling. Muy bien. Y pasamos a lesiones ya más feas, que es el sarcoma de Kaposi. Si me preguntan si es benigno o maligno, no lo podría definir bien. Varios pacientes se mueren, generalmente aparecen múltiples lesiones, entonces entra dentro de maligno, pero a veces se recupera sobre el paciente dependiendo de la condición, entonces queda así como en un término medio. Si se muere es maligno. Algo que no se les puede olvidar, está asociado a infección por virus de herpes humano 8 o HHV8. Muy bien, hay 4 formas clínicas de presentación del sarcoma de Kaposi. Todas están asociadas a virus de herpes humano 8. ¿Sí? Entonces, en algunos pacientes puede estar asociado a SIDA o VIH, pero es una de las 4 formas solamente. Entonces vamos a ver, tenemos el sarcoma de Kaposi clásico, el más frecuente en hombres, se presenta en miembros pélvicos, como lo pueden ver aquí, son lesiones nodulares que pueden estar como en placas y se ven de un color púrpura o violáceo, rojo, se parece mucho a la angiomatosis basilar. Normalmente estamos intermitentes. Muy bien. Se presenta en pacientes que son originarios de África Ecuatorial Central, Mediterráneo, Europa del Este, y una cosa muy característica del grupo étnico, judíos askenazos. Puede estar asociado con malignidad secundaria o con un estado de inmunosupresión, pero no puede estar asociado a VIH. Si yo tengo un paciente con sarcoma de Kaposi y el paciente tiene VIH, ya no lo puedo meter dentro del grupo de sarcoma de Kaposi clásico, sino que pasa a ser sarcoma de Kaposi asociado a VIH, que es otro grupo clínico. Normalmente estos tienen un curso clínico indolente, quiere decir que es de muy lenta progresión, de que tal vez se va a morir de cualquier otra cosa que de su sarcoma. ¿Sí? Luego tenemos el sarcoma de Kaposi endémico africano. Requisitos para que se te catalogue como sarcoma de Kaposi endémico africano es que estés en África subsahariana, ¿sí? Aunque seas de allá. Se presenta comúnmente en niños y adultos jóvenes. Ahora, este sarcoma de Kaposi, esta variedad, puede afectar la piel, pero algo más característico es que tiene una tendencia a afectar ganglios linfáticos. Entonces lo que están viendo en este paciente son ganglios linfáticos
están dilatados. Igualmente aquí, estos son ganglios o adenopatías inguinales que están afectadas por el sarcoma de Kaposi. Es un tumor agresivo, entonces el 100% de los pacientes se mueren en 3 años. Es bastante agresivo. ¿Está asociado a la infección por virus de herpes humano 8, sí o no? Sí, ya dijimos que todos. Pero si el paciente está en África, tiene un sarcoma de Kaposi y tiene VIH, no es endémico africano, ¿sí? Es asociado a VIH. Luego tenemos otro sarcoma de Kaposi que se llama sarcoma de Kaposi asociado a trasplantes. ¿En quiénes aplica? En pacientes que tienen algún trasplante o que están con tratamiento inmunosupresor. Estos asociados a trasplante van a afectar piel, mucosas, también órganos. Cuando se detecta, cuando yo tengo un paciente con sarcoma de Kaposi y sé que estoy inmunosuprimiéndolo por algún trasplante, lo que hay que hacer es bajarle la dosis del inmunosupresor y el sarcoma de Kaposi generalmente desaparece. Entonces, por eso es importante diferenciarlos. Si yo tengo un paciente con VIH, no va a desaparecer su sarcoma de Kaposi y no le estoy dando inmunosupresores tampoco. Y luego tenemos el sarcoma de Kaposi asociado a VIH, que también le llamamos sarcoma de Kaposi epidémico. Doctor, pero el de África da por, o sea, ¿es solo para africanos o es un factor ambiental externo que afecta en la zona de África? Solo africanos. O si viajas a África. Por eso, si viajo a África y me da allá en África, es africano. A menos que tengas VIH. O seas judío ashkenaz. Muy bien. Este está asociado a VIH, pero principalmente infección por VIH tipo 1. Dice predilección para ciertos grupos de riesgo. ¿Por qué grupos de riesgo? Pues los que tienen riesgo de tener VIH homosexuales, ¿no? Es muy aparatoso en la piel, pero en la piel no me preocuparía tanto. Lo que me preocuparía es que este sarcoma también afecta a órganos internos, ¿sí? Entonces va a crecer. ¿Dónde está Rafa? Va a crecer en órganos, puede ser pulmones, hígado, riñones, y bueno, ustedes busquen ahí. Y ese es el principal problema, que va a crecer en todos los órganos y va a causar problemas en los órganos que estén creciendo. Es el más agresivo. Muy frecuentemente los pacientes progresan rápido, pueden llegar a morir. Patogénesis, pues ya dijimos, está causado por el virus de herpes humano 8. Este virus codifica varias proteínas virales que favorecen la progresión celular. Entonces, acuérdense, genes que favorecen la progresión celular les llamamos oncogenes. Entonces, este virus codifica varios oncogenes. De entre esos genes, algunos que son importantes es la proteína BCL2 viral, que va a causar inmortalidad de la célula. Tiene otra proteína, no me acuerdo cuál era, que inhibe a P53, es esta, FLIP. Inhibe a P53, tiene una ciclina viral, entonces todo esto favorece el ciclo celular de los vasos sanguíneos y entonces favorece la formación de sarcoma de Kaposi. También tiene proteínas que son similares a interleucinas, favorece la inflamación y bueno, va a ir progresando poco a poco. Dijimos que hay 4 tipos clínicos, pero también se presentan 3 etapas, entonces hay que conocer varias cosas ahí. Las 3 etapas son etapa de parche, donde vamos a ver placas o manchas de color violáceo generalmente. Cuando tomamos biopsia es muy difícil. Si quien toma la biopsia en la hoja de solicitud no me pone que el paciente tiene o sospecha de sarcoma de Kaposi, yo voy a ver la biopsia y voy a pensar que está normal la mayoría de las veces. Necesita uno ser un patólogo experto, hay patólogos dermatólogos que se la pasan toda la vida en eso, y ellos sí pudieran ver esta biopsia y decir, es un sarcoma de Kaposi en etapa de parche, la más temprana. Pero si a mí me lo ponen, les soy sincero que se me va a ir. A menos que en la hoja me pongan sospecha de sarcoma de Kaposi, ahí cambia la cosa. ¿Okay? Y de todas maneras no le pondría sarcoma de Kaposi nomás por ver esto. Le pediría un marcador específico que es HHV8. Ahorita lo vamos a ver. Ok, se ven algunos vasos sanguíneos que son atípicos, muy pequeños, de pared delgada, y luego a veces hay una proliferación de inflamación alrededor. Pero si yo lo veo, te escribo de que proceso inflamatorio de la dermis superficial perivascular.
negativo para malignidad. O sea, no lo veo, sinceramente. Pero si me pones sarcoma de Kaposi, lo voy a buscar intencionadamente y más probablemente yo lo veo. Entonces, aquí están los vasos sanguíneos de pared delgada, son muy discretos, entonces a veces se confunden con capilares. Algunas claves que dan es que dan el signo del manguito, creo que se llamaba, o no, signo del promontorio, donde vemos una proliferación de células inflamatorias por encima del vaso sanguíneo. Pero pues si yo estoy bien ocupado y tengo un montón de casos y veo una piel que se ve casi normal, pues se me va a pasar. Casi ya se me pasaron algunos. ¿Asfixia o artífice? En la etapa tumoral. Ahorita que lleguemos ahí. Signo de promontorio. Promontorio. Muy bien. No se los voy a preguntar porque tengo más de actólogo dermatólogo. No va a aparecer. Muy bien, la siguiente etapa es la etapa de placa. Entonces estas manchas ya se hacen más marcadas, se vuelve una placa, una elevación, adquieren un color marrón ya más, o violáceo, ya más llamativo. Y entonces cuando nosotros lo vemos histológicamente, pues ya empezamos a sospechar. Ahora sí, esto ya se lo ponen a un patólogo y por lo menos dicen, esto no se ve normal. Y tenemos los mismos vasos sanguíneos de pared delgada que en vez de ser redonditos o de tener bordes así bien redondeados, tienen algunas angulaciones y eso a veces también nos ayuda a sospechar un poco. Y luego ya pasamos a la etapa más grave, la más avanzada, que es la etapa tumoral. Voy a saltar esta parte. Y llegamos a la etapa tumoral, donde está pues, más proliferado, vemos nódulos que son confluentes, eso quiere decir que pueden empezar a pegarse unos con otros y hacer una masa más grande. En el caso del paciente, de la paciente, hasta se están ulcerando. Y entonces cuando lo vemos histológicamente, pues ya se ve un nódulo bien marcado, que nos acercamos y son vasos sanguíneos de pared delgada todavía, que tienen proliferación de células atípicas, muchas mitosis, anisonucleosis y todos los datos que ya habíamos visto en la clase de tumores que decimos que son definitorios de malignidad. Entonces se ve muy feo y pudiera ser un angiosarcoma, que son los tumores malignos de los vasos sanguíneos. Sin embargo, si le hacemos tinción para virus de herpes humano 8, que es la tinción de HHV8, las células endoteliales tumorales salen positivas, por eso se ven cafés. Entonces yo sé que allí hay virus de herpes humano. Y pasamos a los tumores malignos. De todos los tumores, solo tienen que aprenderse uno, que es el angiosarcoma. Es el tumor maligno de los vasos sanguíneos. Entonces, estos tumores son bastante raros, pero se pueden presentar en sitios donde haya vasos sanguíneos. En todos lados. Son más frecuentes en adultos mayores por obvias razones que ya hemos hablado muchas veces. Y los puntos clínicos importantes es que está asociado a agentes carcinogénicos, como puede ser el cloruro de vinilo, con el que se hace el PVC, o más típico, radioterapias. Entonces, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pacientes que tienen cáncer de mama que reciben radioterapia pueden desarrollar angiosarcomas. Y radioterapia en cualquier parte, si hay radioterapia en cuello también se puede llegar a desarrollar. Es un riesgo que son tumores bastante agresivos, son tumores muy agresivos y entonces la sobrevida a 5 años es de alrededor del 30%, que es bastante bajo. Otra característica especial de los angiosarcomas es que su vía de diseminación no es sanguínea. Habíamos dicho que la mayoría de los sarcomas prefieren irse por vía sanguínea o hematógena. Estos prefieren la vía linfática, entonces dan metástasis a ganglios linfáticos. También pueden dar metástasis pulmonar o a hígado y a hueso, dependiendo de dónde estén localizados. Y entonces hay una mnemotecnia que se llama SCREAM, porque dice SCREAM, que nos dice cuáles son otros sarcomas que pueden dar metástasis por vía linfática. Entonces tenemos el sarcoma sinovial, el sarcoma de células claras, el rhabdomyosarcoma, sarcoma epitelioide, el angiosarcoma que ya dijimos y el sarcoma histiocítico maligno, que son otros que se pueden llegar a presentar. Preguntas de examen. Muy bien, entonces ya dijimos, en glándula mamaria pues generalmente están asociados a radioterapia. Fíjense que se da la radioterapia puede tardar hasta 3 o hasta 12 años en que se presente un tumor nuevo.
Entonces hay que darle vigilancia a estas pacientes que tuvieron cáncer de mama por bastante tiempo. Tienen mal pronóstico. Si le aparece a una paciente que tuvo radioterapia, 3 años, 41% van a seguir vivos, el resto tienen riesgo de fallecer. En extremidades está asociado no a radioterapia, sino al linfedema. Entonces imagínense una paciente que tiene cáncer de mama, que le hacen una mastectomía y además le quitan ganglios linfáticos y además le dan radioterapia, entonces tiene doble ahí para que le aparezca. Otro, en hígado, los angiosarcomas generalmente están asociados a intoxicación por arsénico de manera crónica, a exposición a clorotrax, que se me olvidó que era, creo que es el gas, pero no estoy seguro, y a exposición al cloruro de vinilo. Aquí le puse PVC, pero es BC, porque es cloruro de vinilo solamente. Nomás que le puse PVC para que se ajuste, porque las tuberías de agua son de PVC. Y entonces morfológicamente es muy parecido a un angiosarcoma, tiene células atípicas, etc. Entonces tengo que hacer, esto si se lo ponen a cualquier patólogo les va a decir que es un melanoma. Entonces necesitamos hacer marcadores de inmunistoquímica específicos para vasos sanguíneos como CD31, ¿se acuerdan? De FECAM, una molécula de adhesión que tienen los endotelios. Y entonces si sale positivo sé que esa es una célula maligna pero de origen endotelial, entonces es un angiosarcoma. También está ERG, es otro que usamos frecuentemente, no se los voy a preguntar, así que no se angustien. Y bueno, ahí tenemos, se ve horrible, sería mi mejor explicación para ustedes. Aquí estamos viendo un corazón con un angiosarcoma primario del corazón, y entonces ya nuevamente cuando lo vemos pues se ven ahí algunas dilataciones vasculares, no se ve tan feo como los anteriores, y aquí se le hizo CD31 y entonces las células endoteliales del angiosarcoma salieron positivas para el marcador, que era lo que nos estaba diciendo. Y hasta ahí llegamos con esta parte. ¿Qué marcador se usa para ver eso? CD31. Y vamos a pasar rápidamente al corazón. Este es uno de mis temas menos favoritos. Ya no se usa. Solo para eso. Sí. El torócrax, medio de contraste. Bueno, vamos a irnos rápido. Esto yo creo que ya se lo saben, ¿no? Anatomía. Corazón, tiene 4 cámaras, 2 ventrículos, 2 aurículas, tiene arterias, tiene venas. Puntos importantes, el peso en hombres es de 280 a 340. Entonces, el paciente que vimos en el caso clínico, ¿se acuerdan del peso de su corazón? Era 400 y algo. Entonces tenía cardiomegalia por definición del peso. En mujeres el corazón es más chiquito. Eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. Eso explica. ¿De qué le sirve? Otro punto importante, además de las medidas de tamaño, pues, a lo de peso, es el tamaño y el grosor de los ventrículos. Regularmente el ventrículo derecho mide medio centímetro y el ventrículo izquierdo es 3 veces más grande o más grueso, ¿sí? Entonces, si medimos en una autopsia un ventrículo y está más grueso todavía, eso nos está hablando también de una hipertrofia del ventricular. Entonces, son mediciones que a veces que se les van a olvidar, pero si se hacen para todos, nadie que se haga para todos. ¿Sí? Y no. Es lo que pensaba. Se sabe la circulación normal, ¿no? Eso ya fisiología, nato, ya vamos a hablar. ¿Se sabe la histología? ¿Dónde está el endocardio? ¿Izquierda o derecha?
Derecha. Derecha, muy bien. ¿Y luego qué es esto? ¿Y esto? Pericardio. ¿Y esto? Un vaso. Vaso, muy bien. Entonces ya. ¿Qué ventrículo es este? Muy bien. Sí. Sí me acuerdo. Muy bien. ¿Dónde está el núcleo de la célula cardíaca? ¿En la periferia o central? En la periferia. Central. Periféricamente central. Entonces, ¿qué es este músculo? Es músculo esquelético. La otra característica es que tenemos discos intercalados. Ajá. Que parecen Y pantalones. acuérdense, exactamente, el músculo cardíaco parece unos pantalones. Entonces, se va uniendo por todos lados. En cambio, el músculo esquelético es recto. Lo dijo en lab. Les puse esas imágenes para que compararan, pero también en el otro, en el web se fueron con la finta y vieron que el músculo cardíaco tiene núcleos a la periferia. Discos intercalados. La otra parte importante del avión beneficio es la unidad funcional, es el sarcoma. De ahí, puntos importantes, realmente no vamos a hablar mucho, pero tenemos dos bandas, que es la banda A, anisotrópica, y la banda I, que es la banda isotrópica. La banda A es más oscura que la banda I, y en la banda I pasa la línea Z, que es el sitio de unión de un sarcoma con otro. Otra cosa. Tenemos bandas de actina, y esa actina interactúa con la troponina, como en el músculo esquelético. Y si se acuerdan del video que les puse hace bastante tiempo, van a acordarse cómo esto, la troponina hace una patada y mueve las bandas de actina. Cuando hay destrucción del músculo cardíaco, estas proteínas se liberan a la sangre. Y entonces, si yo tengo un paciente que estoy sospechando que tiene un infarto, le puedo pedir troponinas. ¿Sí? No son específicas, pero si pido troponina C, esa es una troponina cardíaca y es más específica. ¿Sí? Entonces, si se elevan, eso me dice que hay daño cardíaco, lo más probable es que sea un infarto. ¿Sí? Hay otras proteínas cardíacas que se pueden buscar, que se les llama enzimas cardíacas, que luego vamos a ver más adelante y que ahorita no me acuerdo. Muy bien. ¿Qué cosas pueden presentarse como enfermedades en el corazón? Tenemos que pensar que el corazón es una bomba que se contrae y se dilata. ¿Sí? Y si pensamos como plomeros, ¿qué puede pasar con una bomba? Se puede tapar, puede que le falle la electricidad, si es que es una bomba eléctrica. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Puede explotar, o sea, se puede romper. Como el corazón de algunos que se puede romper. Puede que no empuje suficiente y entonces el agua se regresa al sitio donde estamos, o sea, regurgitación. Puede que haya una mala conexión ahí y haya un cortocircuito de flujo. Y bueno. Yo no me responsabilizo por los años y muy bien. Creo que lo más grave es que se rompa el corazón. Para Entonces, sí es real que se puede romper el corazón. Sí se puede romper el corazón. Sí, de hecho ustedes, ¿cómo? Sí, el síndrome de Takotsubo o algo así. ¿Cómo se llama? Takotsubo. ¿Cómo se llama? Takotsubo. No me acuerdo muy bien. Era el de la cazuela, algo así, ¿no? Es un síndrome de nombre japonés. Ahorita lo busco. Sí, es como Takotsubo o algo así. Que significa como jarrón para pulpos. Porque hay un jarrón especial para pulpos. Tacos de pulpo. Sí, ajá, es así. Takotsubo. Muy bien. Vamos a ir viendo enfermedades. Empezamos con insuficiencia cardíaca. Es una falla de bomba, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, cuando el corazón no se contrae adecuadamente, vamos a tener una falla para mandar sangre a los tejidos del cuerpo y eso es una insuficiencia cardíaca. Puede estar causado por varias situaciones, entre ellas puede ser, o lo podríamos catalogar como disfunción sistólica, disfunción diastólica y disfunción valvular. Entonces, dentro de las disfunciones sistólicas es una mala contracción del músculo cardíaco.
Generalmente ocurre en lo que sería un infarto agudo del miocardio. Si te infartas, pues ese corazón ya no es contracto y entonces tienes una insuficiencia cardíaca. Si tienes hipertensión arterial, ¿qué va a pasar? Hipertrofia. Hay una hipertrofia y no puede vencer adecuadamente lo que son las resistencias sanguíneas. En una disfunción diastólica lo que ocurre es que no hay adecuada relajación y entonces no hay un adecuado llenado de la cámara cardíaca y entonces el volumen al contraerse pues está reducido. ¿En qué ocasiones puede ocurrir? Hipertrofia ventricular, nuevamente, ahí siempre usamos la referencia de, imagínense un físico-culturista todo grandote que no puede tocarse los hombros. Entonces pasa lo mismo con el músculo cardíaco, ¿no? ya no tiene la misma elasticidad, el mismo movimiento. ¿No? En fibrosis miocárdica, que vamos a ver hasta el final de este capítulo, hay una enfermedad que es amiloidosis cardíaca, que también va a causar endurecimiento del corazón y dificulta la expansión, y en pericarditis constrictiva, porque el pericardio queda rígido, entonces este corazón ya no se puede expandir adecuadamente. Y asociado a disfunción valvular, principalmente endocarditis, pero hay otras disfunciones valvulares que se pueden agregar ahí. Hay otra causa que es causa iatrogénica, que también le llamamos encharcar al paciente. Cuando ustedes le administran demasiados líquidos al paciente, ese corazón obviamente no está preparado para tanto volumen sanguíneo y no va a poder bombear bien. Entonces generalmente ocurre con pacientes que están internados que les dicen, le vamos a administrar 1 litro de solución fisiológica en media hora y le dejan caer el chorro. Otra cosa que ocurre frecuentemente en pacientes es que tienes un paciente con problemas cardíacos, lo tienes internado, le tienes un flujo de líquido adecuado donde trae un goteo de 1 gota por minuto, así de lento. Está el familiar ahí leyendo y como los familiares son bien inteligentes, dicen, no está pasando nada de agua, y le abre el agua y empieza a salir todo el chorro. Y al rato le llaman a las enfermeras porque el paciente está echando espuma por la boca y no sabe. Sí, también. Sí, cualquier paciente que echamos, son pacientes que no administran bien sus líquidos. Muy bien. Mecanismos compensatorios de la insuficiencia cardíaca. Tenemos el mecanismo de Frank-Starling, que no sé si se acuerdan, para fines prácticos es, mientras más se dilata el corazón, más fuerza de contracción tiene para regresar la sangre. En algunos momentos esta dilatación se va a ir perdiendo y entonces se va perdiendo la fuerza de contracción. Luego tenemos adaptaciones que son neurohumorales, entonces cuando no hay suficiente bombeo sanguíneo, se empieza a estimular la liberación de norepinefrina, eso aumenta la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca para mantener el mismo volumen sanguíneo. Eso ya no es beneficio, eso debería saltarlo. Y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también va a inducir otro cambio, que es la remodelación cardíaca, que no es otra cosa más que la hipertrofia cardíaca. Entonces, esos estímulos hacen que además el músculo cardíaco crezca de nuevo. ¿Sí? Cuando va a crecer el músculo, cuando tenemos sobrecarga de presión, y en algunas otras ocasiones podemos tener sobrecarga de volumen y generalmente eso se va a presentar más con una hipertrofia dilatada. Entonces, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal, yo no voy a esperar ver una hipertrofia concéntrica, sino más probablemente tengo una hipertrofia dilatada. Ahorita lo vamos a ver. Elabora, pregunta. O sea, que cuando aumenta la presión se elabora para que se elimine el líquido. Y eso es un mecanismo ¿A través de dónde eliminas los líquidos? Si tienes insuficiencia, ¿verdad? Pero no, sí, es uno de los mecanismos compensatorios. No había pensado. Muy bien, entonces, ¿qué va a ocurrir con un paciente que tiene hipertrofia compensatoria? Y esto va más para hipertrofia concéntrica. Aumenta la masa muscular, entonces ese músculo va a requerir más oxígeno, pero no le puede llegar suficiente oxígeno porque, curiosamente, la hipertrofia concéntrica asociada a presiones elevadas no estimula el crecimiento de más vasos sanguíneos en el músculo cardíaco. Entonces es un músculo cardíaco grandotote, pero no le llega suficiente sangre.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el paciente necesita mayor volumen sanguíneo, no le llega suficiente oxígeno al músculo y el músculo no se puede recuperar adecuadamente. Al final se nos podría infartar el paciente, es daño isquémico. Ahora, ¿y qué pasa con los que hacen ejercicio? También desarrollan hipertrofia cardíaca, pero es una hipertrofia benigna o benéfica. Generalmente es una hipertrofia más controlada y que al mismo tiempo que crece el músculo cardíaco proliferan vasos sanguíneos. Entonces, las personas que hacen ejercicio aeróbico intenso tienen una fuerza de contracción más efectiva, tienen mejor oxigenación de su corazón y para fines prácticos está más sano. Entonces, cuando están en reposo, generalmente pues, no necesita su corazón. Con unos pocos latidos puede suplir el volumen de sangre que necesita una persona común y corriente, que necesita mayor cantidad de latidos. Entonces, la frecuencia cardíaca normal de una persona mortal común y corriente es alrededor de 60, si bien nos va, hasta 100 algunos. En cambio, si ustedes miden la frecuencia cardíaca de tenistas profesionales y buscan en Google, algunos están cerca de 40 o menos latidos por minuto. Y no tienen bradicardia, simplemente su corazón no necesita hacer más latidos. Curiosamente, principalmente tenistas se ve. O sea, curioso. Ciclistas. No lo he leído, pero me imagino que también. Son tienen 40. ¿En reposo? 42. Yo no he bajado de 80 últimamente. Muy bien, entonces aquí estábamos viendo dos cortes. Este es un corte coronal donde tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y se acuerdan, dijimos, el ventrículo izquierdo ¿cuántas veces más grueso debe de ser? 3. ¿Y cuántas veces se ve más grueso? 8. Bueno, se ven muchas, ¿no? Bastantes, más de 3. Aquí tenemos otros cortes que son axiales del corazón y entonces tenemos una comparativa, el corazón normal, corazones hipertróficos. La diferencia es que esta es una hipertrofia concéntrica, entonces se engrosó el músculo, y esta es una hipertrofia dilatada, se dilató el ventrículo. ¿Okay? Entonces esta estaba asociada a aumento de la presión y este aumento del volumen. ¿Sí? Bueno, causas comunes de insuficiencia cardíaca izquierda, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, enfermedad muscular, mitral o aórtica o amiloidosis primaria cardíaca. Clínicamente, ¿qué van a tener los pacientes? ¿Qué pasa si no me llega suficiente sangre a todos los tejidos cuando estoy caminando? Voy a empezar a respirar más rápido para intentar compensar esa falta de oxígeno. A eso le vamos a llamar disnea. Entonces los pacientes empiezan a evolucionar y antes ejercicios que toleraban intensos, ahora ya no los toleran. Entonces disnea de grandes esfuerzos. Posteriormente subir escaleras y ya empiezan a presentar disnea de medianos esfuerzos. Y después inclusive caminar en su casa y levantarse del sillón hacia el refrigerador y ya se están muriendo, que es disnea de pequeños esfuerzos. Entonces va cambiando conforme va progresando esto. Otra cosa que puede pasar, ¿qué pasa si si ya no se contrae adecuadamente el corazón? ¿Qué pasa con el flujo de sangre? Se estanca. Entonces, pensando retrógradamente, tenemos el ventrículo donde hay sangre estancada. ¿Qué siguiente o qué cosa antes también va a tener estancamiento de sangre? La aurícula. La aurícula izquierda. ¿Y antes de eso? No, pues los pulmones, pues sí. Y entonces, ¿qué va a pasar con la presión arterial de los pulmones? Disminuir. Aumentar. Obvio. Y la presión pulmonar. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión en un vaso sanguíneo, la presión hidrostática? Edema. Hay salida de líquido a un tercer espacio. En este caso vamos a tener entonces edema pulmonar. Entonces los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden desarrollar edema pulmonar y se va a manifestar, pues, es agua en los pulmones, es líquido en los pulmones. Entonces una de las cosas que va a tener el paciente es tos. Puede tener salida de esputo, que va a ser, le llamamos esputo asalmonelado, porque se ve así como rosita. ¿Por qué? Porque ¿qué otra cosa sale junto con el líquido? Proteínas. Eritrocitos. ¿Sí? Si escuchamos al paciente, dentro de sus pulmones hay agua y aire. Entonces, cuando lo estamos escuchando, decimos que está
estamos escuchando estertores. Empiezan las bases y luego puede ir subiendo y generalizarse y el paciente se puede morir. Entonces ponen el estetoscopio y se escucha más o menos, déjenme preparar un poco de audio, así. Que son estertores. Más recio, pues se escucha. Bueno. Entonces, si ustedes ponen el estetoscopio y escuchan eso, ese paciente se está encharcando. Hay que darle diuresia. Como por ejemplo, De furosemida. no se No, Natirene, ella es hematóloga, ¿no? La doctora En Natirene. mis tiempos se le daba furosemida, pero tengo entendido que ya no se usa. Muy bien. Otros problemas que puede haber, insuficiencia mitral, porque los músculos papilares que normalmente sostienen las cuerdas tendinosas que sostienen la válvula, pues ya no están funcionando adecuadamente y entonces esta válvula mitral ya no funciona bien. Disminuye la perfusión renal, entonces aquí va el sistema renal de angiotensina, aldosterona. Y entonces, ¿cuál era la causa de la insuficiencia cardíaca izquierda? Hipertensión. Y ahora se activa el sistema renal de angiotensina, aldosterona, ¿qué va a pasar? Más hipertensión, y entonces más empeora la insuficiencia cardíaca. Entonces es un círculo vicioso muy padre que ocurre en el paciente. Wow. Histológicamente, si agarramos el corazón del paciente muerto, este es células cardíacas normales con sus núcleos ahí más o menos bonitos, y aquí tenemos una hipertrofia que se va a manifestar por un crecimiento del núcleo y también una ganancia de citoplasma de las células. Realmente son dos cortes y uno está más cerca del otro en el artículo, pero ejemplifica lo que es la hipertrofia. Ahí hicieron trampa los que conectaron. Es verdad. Se me hace que sí. No. O quién sabe, capaz. No, fíjense que sí es hipertrofia. Muy bien. En el pulmón, si se llega a morir el paciente y tenemos la fortuna de hacer una autopsia, vamos a ver los espacios alveolares llenos de líquido. Y es un líquido proteináceo, le llamamos, porque acuérdense que en el plasma están muchas proteínas. Lo otro, esto lo puede presentar el paciente de manera crónica, o sea, tener su edema pulmonar leve ahí durante mucho tiempo. Y entonces, como salen eritrocitos y estos se mueren, llegan macrófagos, los fagocitan y la hemoglobina se transforma en hemosiderina y entonces vemos macrófagos cargados de hemosiderina. Y ese es un dato de una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Vamos bien? ¿Qué hora es? Muy bien, ya casi para terminar. De la insuficiencia cardíaca derecha, generalmente es producto de una ¿Qué horas le insuficiencia dijeron? cardíaca izquierda. ¿Qué horas le dijeron? Entonces, si los pulmones tienen estancamiento de sangre, ¿qué sigue? El ventrículo derecho. Ajá. Y ahora el ventrículo derecho tiene que hacer más esfuerzo, es más delgadito, entonces no compensa tan fácilmente. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se estanca la sangre además del ventrículo? Aurícula. Cuando se estanca en la aurícula, ¿dónde más se va a estancar? En Las venas cavas. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Uno de los signos que podemos ver es que la yugular Regurgitación. se No. va a dilatar, Otra cosa. es la ingurgitación yugular. ¿Qué otro órgano puede afectar? El hígado, porque es vena cava. Cierto. Entonces, cuando se presenta insuficiencia cardíaca derecha y no hay insuficiencia cardíaca izquierda, le vamos a llamar cor pulmonar. ¿Sí? ¿En qué casos puede ocurrir eso? Perdón, me fui más rápido. En hipertensión pulmonar primaria, ¿sí? En tromboembolismo pulmonar que causa una hipertensión pulmonar o en apnea obstructiva del sueño que causa una hipertensión pulmonar. Perdón, el tromboembolismo pulmonar no causa hipertensión pulmonar, solo es un bloqueo ahí que el ventrículo derecho no va a poder subsanar. ¿Perdón? Hipertensión pulmonar. Entonces, pacientes obesos pueden desarrollar cor pulmonar sin tener insuficiencia cardíaca izquierda, aunque generalmente voy a esperar que tengan los dos, porque obesidad, hipertensión, muchos problemas y realmente. Una característica, además de la dilatación y la hipertrofia del corazón derecho, es que el hígado se va a congestionar. Entonces, esa congestión causa necrosis centrolobulillar, que se van a ver con estas manchitas rojas, y le llamamos patrón de hígado en nuez moscada. Si ustedes agarran
una nuez moscada y la cortan, se parece mucho. No parece granada. No, por favor. ¿De qué granadas estamos Ah, Pero como nos buscaba. Bueno, a ver. Muy bien, entonces, si lo vemos histológicamente, alrededor de la zona 3 tenemos una necrosis hemorrágica, que es lo mismo que los puntitos rojos que estábamos viendo. Sí, ahí lo vamos a ver. Y ya nos vamos